En esta oportunidad, queridas y queridos hermanos y hermanas, nos acercamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según Lucas, y de allí el capítulo 3, dos porciones, los versos del 15 al 17 y los versos 21 al 22. Hoy leemos de la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, y Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. La gente estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno que es más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Palabra de Dios. Mis amadas y amados, estamos aún en los comienzos del año natural, apenas en el 13º día del año. Y usted sabe que los seres humanos tenemos la tendencia a marcar los momentos significativos de la vida con celebraciones, con fiestas y con rituales. Los cumpleaños, los aniversarios, los casamientos y aún la muerte es procesada en comunidad por medio de ceremonias y de ritos. El año litúrgico o el calendario litúrgico es marcado por las celebraciones de eventos importantes en la persona y en la obra de Jesucristo. A finales del año anterior, hace apenas algunas semanas atrás, celebrábamos la esperanza de su llegada en esa estación que llamamos Adviento. Y luego estuvimos celebrando su nacimiento, la Navidad. Y el domingo pasado estábamos celebrando la Epifanía, es decir, la manifestación del Señor para gente de todas las naciones, sin excepción. Y hoy llegamos a otra celebración. Hoy celebramos el momento de su bautismo. Y de esta forma, la ocasión y la porción bíblica nos permite recordar el evento y provee oportunidad
para reflexionar sobre algunas de las implicaciones de dicho acontecimiento. La narración de Lucas hoy nos coloca cerca de 3 décadas luego del nacimiento de Jesús. Y en versos previos a los que hemos leído, se ubica la escena en las orillas del río Jordán, donde Juan se encontraba predicando y se encontraba bautizando. Y de toda la riqueza teológica y práctica contenida en este pasaje bíblico, hoy yo quisiera simplemente enfocar y acentuar 2 elementos. El primero de ellos, lo que dice Juan sobre Jesús. Lo que allí dice Juan sobre Jesús. Y el segundo, lo que acontece cuando Jesús es bautizado. Ya en otra oportunidad habíamos considerado el contenido de la predicación de Juan, hablando de la importancia del arrepentimiento, es decir, el cambio radical en el rumbo de la vida. Y allí él daba ejemplos específicos a distintas personas sobre qué hacer ante la llegada inminente del reino de Dios. Hoy el texto nos indica y nos informa que la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo esperado. Y eso es un detalle, mi familia, muy importante. Y aquí Juan nos da una gran lección de humildad. Como líder religioso radical que contaba con un gran número de seguidores, Juan pudo muy bien haber buscado la ocasión para engrandecerse. Pudo haber aprovechado la oportunidad para aumentar su fama, para ganar aún mayor reconocimiento que el que ya tenía. ¿A quién le amarga un dulce? ¿Verdad? Pregunta el viejo refrán. ¿A quién le amarga un dulce? Pero Juan no sufría ni padecía de delirios de grandeza. Juan no confundía los papeles. Juan reconocía cuál era su lugar y cuál era su función. Juan sabía quién no era y Juan sabía quién sí él era. Él estaba muy, pero que muy claro en su identidad. Y Juan le dice a la multitud, le contesta a la gente, que el que está por llegar es uno a quien él ni siquiera merece desatarle la correa de sus sandalias. Y Juan continúa diciéndoles, yo los bautizo a ustedes con agua. En otras palabras, Juan está diciendo, yo llevo a cabo el ritual, pero el que está por llegar trae algo más que una ceremonia o un ritual. El que está por llegar trae
trae la presencia misma de Dios que transforma y purifica. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, dice Juan. Y amadas y amados hermanos, es muy importante que ustedes y yo consideremos con seriedad el planteamiento de Juan. Sus palabras manifiestan una verdad eterna, y esa verdad es que la aparición de Jesucristo trae un cambio radical en la vida. Es necesario evolucionar de una religiosidad de ritual a una espiritualidad genuina y verdadera. Tristemente, a través de mis años en la pastoral, que ya usted sabe son unos cuantos, he visto una y otra vez cómo hay personas para quienes la experiencia eclesial no es algo más que una conveniencia social o una costumbre cultural o un hábito repetitivo sin mayores repercusiones en el andar cotidiano. Y bautizan a sus niñas y a sus niños sin mayor resultado que tomar fotos bonitas para el álbum de recuerdo familiar y poder hacer un checkmark en su lista de cotejo. Bauticé los nenes. Y también he visto a través de mis años en la pastoral muchas personas que son bautizadas en la adultez y lo celebran como un gran logro o como una meta cumplida, pero en la cotidianidad, en el nitty-gritty, en el day to day, siguen obrando y siguen funcionando como si nada hubiese pasado, y siguen igual de egoístas, siguen igual de rencorosos y siguen igual de iracundos y siguen igual de arrogantes y siguen igual de prejuiciados y siguen igual de caprichosos y siguen igual de inmaduros y siguen igual de materialistas y siguen igual de insensibles y siguen igual de ambiciosos y siguen igual de mezquinos y siguen igual de hipócritas y siguen igual de mentirosos y chismosos y siguen igual de infieles y siguen igual de tramposos y otras cosas más que no voy a seguir mencionando porque si no, no salimos de aquí. Y por cierto, todos los adjetivos los dije en género masculino, pero incluye femenino. No lo iba a repetir porque pues, también no salimos. Ya yo tengo hambre. Y tengo que decir, ¿verdad? Que aunque parece un chiste, no lo es. Y es algo que me angustia. Y es algo que me entristece. Y es algo que como ministro del Señor me desgarra el corazón. ¿Sabe por qué? Porque quienes viven de esa manera no han trascendido del ritual. Se han quedado en la superficie.
se han conformado con el agua. Yo los bautizo a ustedes con agua, decía Juan, pero es necesario vivir en la transformación constante del Espíritu Santo. Y de eso es que habla Juan sobre el que viene después que él. Amadas y amados, no se confunda. No se trata de andar en santurronerías, sino que se trata de aprender a discernir entre lo que se queda en apariencias y lo que es genuino, lo que es verdadero. Y Juan utiliza en sus palabras una metáfora pero que muy interesante. Él utiliza una imagen proveniente del mundo agrícola, del mundo agrario. El contraste que hay entre la paja y el grano. Y Juan, en sus palabras, pinta al que está por llegar, al que es más poderoso, al que bautiza con Espíritu Santo y fuego, lo pinta como un agricultor que cierne y separa el trigo de los tallos que se han secado, convirtiéndose en paja inservible. La paja no alimenta ni aprovecha. En cambio, el grano de trigo, una vez separado, molido, sirve para producir alimento de gran provecho para sustentar la vida. Y por eso hoy, mis amadas y amados, aquí y en el exterior, al recordar el bautismo del Señor y al recordar también nuestro propio bautismo, yo les ruego al Espíritu Santo que nos permita a cada una y uno de nosotros poder discernir entre lo superficial y lo verdadero, entre lo innecesario y lo fundamental, entre lo que no aprovecha y lo que da y produce vida. Esa es mi oración. Ahora bien, al principio les comentaba que hoy quiero acentuar dos cosas. La primera, lo que dice Juan sobre Jesús en el texto, y la segunda, lo que acontece cuando Jesús es bautizado. Ya vimos lo primero, lo que dice Juan. Así que concentrémonos ahora en lo segundo. Cuenta la narración bíblica que al Jesús ser bautizado, dice el texto, mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él. Y quiero llamar nuestra atención a la frase que allí está escrita. Empezamos con esto. Mientras oraba. Mientras oraba. El Evangelio según Lucas, que es el Evangelio que nos acompaña en este año, tiene este Evangelio varios aspectos que lo distinguen de los otros tres Evangelios. Y uno de esos aspectos es el énfasis que las narraciones de Lucas hacen en la oración. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas con detenimiento y con cuidado, usted se va a percatar de que cada vez que este Evangelio narra algún acontecimiento de singular importancia, si leemos cuidadosamente, observaremos que inmediatamente antes de ese evento se indica que Jesús había estado
orando. Sin falla, usted puede leer todo el Evangelio y lo va a encontrar de esa manera. Porque para el Evangelio de Lucas, la oración es parte esencial de la vida de Jesús y por consecuencia también debe ser parte esencial de aquellas y aquellos que nos identifiquemos como discípulos de Jesús. Mis amores, la oración no es la vana repetición de fórmulas y de frases ya trilladas y clichosas a modo de palabras mágicas, adacadabra, declaro, decreto, etc. Orar es estar en contacto y es estar en comunión con lo divino. Orar es reconocer nuestra limitación humana y reconocer que esa limitación humana necesita y depende de la gracia divina para poder sostenerse y echar hacia adelante ante los retos del camino. Orar es abrirse a las posibilidades de la voluntad divina que siempre es mejor que la nuestra. Orar es afirmar que sin la intervención de Dios, mire, no llegamos ni de aquí a la esquina, tan simple como eso. Mientras oraba, dice el texto, y dice el texto que mientras oraba, y aquí está la otra frase, el cielo se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó. Y esta es, mis amados y amadas, una expresión de profunda significación. El cielo abierto implica que no hay más separación entre Dios y la humanidad. El cielo abierto implica que la distancia ha sido abolida, ha sido eliminada. El cielo abierto implica que el ser divino se hace accesible al ser humano. El cielo abierto implica que el Espíritu de Dios, ese Espíritu transformador, ese Espíritu empoderador, ese Espíritu guía, ese Espíritu consolador, ese mismo Espíritu ha llegado hasta la realidad humana del aquí y el ahora. Y ese Espíritu es el que hace posible que podamos trascender del ritual a la vivencia cotidiana. Amadas y amados hermanos, no seamos cristianos culturales, no seamos cristianas de costumbre, no seamos gente frívola y superficial, dejémosle eso a otra gente. No seamos como quienes se creen que son tremendos cristianos porque cumplen mecánicamente ciertos rituales y se han aprendido de memoria ciertos dogmas. Amadas y amados, no nos quedemos con el agua exterior
cuando podemos experimentar el poder transformador de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Que el Señor separe la paja del grano. Que lo que no aprovecha sea aventado al viento y arrancado de nuestro ser. Y que así, siguiendo los pasos de Jesucristo, como hijas e hijos amados, hagamos a nuestro Padre Celestial sentirse complacido. Soli Deo Gloria. Dios de bondad y de eternal compasión, te agradecemos inmensamente porque has vencido la distancia que nosotros, por nuestros recursos, no podemos vencer. Te agradecemos por haber abierto las puertas de los cielos de par en par y ofrecernos tu misma presencia renovadora, transformadora, inspiradora, consoladora, para que podamos imitar a Jesús y caminar en sus pasos. Concédenos, pues, amado Señor, trascender del ritual a la vivencia diaria, a la experiencia genuina, al apasionamiento por tu reino de justicia y de compasión. En nombre de Cristo Jesús, así oramos y creemos. Amén y amén.